8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola, hola. Hola. Muchas gracias. Bueno, yo quiero comenzar presentándome. Mucho gusto. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. De hecho, es mi primera vez hablando aquí en Guanajuato. Y yo soy Katia Chazarreta. Pero la realidad de mi historia y la realidad de mi vida es algo que me encanta compartir. Porque claro, yo estoy viviendo algo increíble y he tenido la oportunidad de tener una experiencia de los sueños, eso sí, definitivamente. Pero es un poquito más complicado que eso. Y la vida que me ha tocado vivir definitivamente no es la vida que yo planeé ni la vida que yo imaginé. Cuando yo era una niña me fascinaba el espacio, me fascinaba la tecnología, la electricidad. Tenía tantas preguntas siempre para mi mamá. Todos los días le preguntaba algo diferente. ¿Y por qué es azul el cielo? ¿Y qué es un arco iris? ¿Y por qué cuando prendo una luz, la luz sale inmediatamente? ¿Pero de dónde viene? ¿Y cómo camina tan rápido desde la pared? Y obviamente en esos momentos pues no entendía la realidad. Ahora ya la entiendo. Gracias a mi educación. Pero en esos momentos esas eran las preguntas más importantes para mí. Y yo quería entender una cosa. ¿Quién somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el universo? ¿Y cómo es posible que estamos viviendo en una piedra flotando en la nada? Cuando yo era niña, yo estaba increíblemente fascinada con este tema. Y fui creciendo, fui aprendiendo, y durante un viaje de mi escuela me di cuenta de algo. Tuvimos la oportunidad en un paseo de la primaria de tener una experiencia única. Llegamos y nos dieron un examen. Después de ese examen nos dijeron: tú vas a ser científico, tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser astronauta, tú te vas a encargar de la torre de control. Y pudimos tener una simulación de un viaje al espacio. Pero yo me acuerdo que yo salí súper enojada porque no me seleccionaron para ser astronauta. Ese día me seleccionaron para ser científica. Entonces, pues ahí me tenías enojada, haciendo mis experimentos científicos, comunicando con mis amigos astronautas que sí estaban visitando el planeta Marte. Pero salí de ahí
y dije las palabras más importantes de mi vida. Porque cuando salí de esa experiencia, que por cierto mi mamá fue conmigo, estábamos esperando el camión. Y le dije, tengo una pregunta para ti. ¿Qué crees que es lo más difícil que una persona puede lograr? Y mi mamá me dijo, pues después de hoy, yo creo que es ser astronauta. Y me acuerdo que la volteé a ver, le apreté la mano y le dije, ajá, ok, pues eso es lo que voy a hacer. Y a mis 7 años yo tomé la decisión de que algún día viajaría al espacio. Pero a mis 7 años, estas palabras son muy importantes, tomé la decisión de que algún día viajaría al espacio. No tomé la decisión de que iba a intentarlo, tomé la decisión de que iba a lograrlo. Y claro, cuando eres una niña es muy fácil decir eso. Cuando vas creciendo, te vas dando cuenta de la realidad. Y al menos para una persona como yo, esa realidad es una realidad muy complicada por muchas razones. Pero una razón muy importante es, pues obviamente, que una mujer mexicana nacida en México nunca ha viajado al espacio. ¿Y tú por qué crees que te va a tocar a ti? Yo llevo toda la vida investigando las carreras, investigando las vidas de estos astronautas. De todos los astronautas rusos, de todos los astronautas americanos y de todos los astronautas latinos. Que por cierto, un dato curioso, no sé por qué y no es a propósito, se los aseguro, pero todos los astronautas mexicanos son ingenieros en electrónica, así que nada más ahí se los dejo. Cuando yo tenía 17 años, tomé la decisión oficial de que yo quería estudiar ingeniería y de que yo quería usar estos estudios para trabajar en la NASA. Pero el año es un año muy importante. ¿Cuándo tomé esta decisión? Pues era el año 2012. Para los que saben y conocen la historia de la industria espacial, el año 2012 es un año muy importante. Porque el año 2012 es el año que la NASA decidió terminar el programa de los transbordadores espaciales. Entonces, si recuerdan esos años y recuerdan lo que se decía de la industria en esos tiempos, se decía lo mismo. La industria espacial ya no tiene futuro, porque la misma NASA ha decidido terminar con su única manera de enviar seres humanos al espacio. Y cuando yo decía que eso es lo que yo quería hacer, que para eso estaba estudiando esta carrera, me decían, ¿pero para qué? Si los trabajos ya no van a estar. Entonces encontré un laboratorio, que es el Laboratorio de Propulsión de la NASA, y este laboratorio se encarga de todas las misiones robóticas planetarias de la NASA. Y en ese momento fue una de las decisiones más importantes, porque yo dije, bueno, si los trabajos ya no van a existir para mandar seres humanos al espacio, todavía estamos mandando robots, todavía estamos mandando estas misiones robóticas sin tripulación. Y es gracias a estas misiones robóticas que estamos aprendiendo tanto de nuestro universo. Cuando yo era niña, todavía no habíamos confirmado la existencia de agua en el planeta Marte. Y eso para nosotros ahora, o para los niños de ahora, es algo ridículo. Cuando yo era niña, y yo decía, algún día vamos a poder comprobar que sí había, que sí hay, se los aseguro. Y ahora ya lo sabemos, y lo sabemos gracias al trabajo de este laboratorio. Yo estaba viendo un video de los años 60, inicios de los años 60, no es hace mucho. Y estaban entrevistando al escritor Ray Bradbury,
que es un escritor muy famoso que tiene algunas historias del planeta Marte. Y yo me acuerdo que me impactó tanto, porque ¿de qué trataba esta entrevista? Estaban hablando de la posibilidad de marcianos en el planeta Marte. Tenemos que ponernos a pensar que en esos años ni siquiera sabían que no había marcianos en el planeta Marte. Y lo que ahora sabemos, lo que hemos aprendido gracias a estas misiones no tiene valor, y yo tenía que estar ahí. Pero una vez más, la realidad es un poquito más complicada que nuestros sueños. Nos dicen, sueña en grande. Ese nunca ha sido el problema, porque sabemos soñar. Nos gusta soñar. Y yo soñaba lo más grande que se podía, pero a veces eso no es suficiente. Tengo 17 años y acabo de tomar la decisión de que yo quiero estudiar ingeniería electrónica y de que yo voy a llegar a la NASA. Y mis papás se están separando y mi papá nos acaba de abandonar, y de un día para otro no tenemos absolutamente nada, porque la casa que rentábamos estaba a nombre de mi papá, porque los carros, el de mi mamá y el de mi papá, los dos estaban a nombre de mi papá, porque las cuentas de banco estaban siempre a nombre de mi papá, incluyendo la cuenta de mi mamá. Todo, absolutamente todo estaba a su nombre, y todo, absolutamente todo se lo llevó. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ya tienes las cartas de las universidades que te han aceptado para poder estudiar, y tú sabes que en este momento estudiar quiere decir abandonar a tu familia? Y no lo hice. Tomé la decisión de que me iba a quedar, de que yo no quería ningún éxito si al mismo tiempo tenía que sacrificar a mi familia en su peor momento. Y no me fui. Y dije que no a esas universidades y me quedé con un trabajo en McDonald's, con otro trabajo caminando perros, con otro trabajo de tutoría y con otro trabajo, y les voy a ser muy honesta, no estoy muy orgullosa de este, pero es el que me dejaba más dinero, que es el trabajo de hacer las tareas de mis compañeros. Y así es como logramos salir adelante. Mi mamá igual hacía de todo. Mi mamá limpiaba casas, cuidaba niños, no sé por qué, pero siempre le tocaban trillizos. Entonces como que se convirtió en su negocio, aguantar a trillizos. Creo que una vez le tocó unos quintillizos, pobrecita, pero me río ahora. En esos momentos no nos reíamos para nada, pero estábamos libres y lo estábamos logrando, y lo estábamos logrando juntas. Así que después de 3 años, finalmente logré lo que me cambió la vida. Yo entré a estudiar a un colegio comunitario porque yo entendí algo muy importante. No podía estudiar sin trabajar, y no podía trabajar sin estudiar al mismo tiempo, porque si nada más trabajo me voy a quedar aquí por el resto de mi vida con estos 4 o 5 trabajos, o tal vez más. No voy a salir de aquí, mi mamá no va a salir de aquí, y el mensaje que yo le estoy mandando a mis hermanos es que ellos tampoco, porque si yo no pude, ellos ¿por qué van a poder? Y salimos de ahí, 3 años de eso, y me dan 2 becas completas,
logré aplicar para las mejores universidades de Estados Unidos con calificaciones perfectas. No sé cómo lo hice, perfectas. Una de estas becas es una de las becas más importantes de la Universidad de California, y para aplicar para la beca, para que te den la oportunidad de poder aplicar para esta beca, tienes que estar en el top 1.5% de los estudiantes que fueron aceptados a la universidad ese año, simplemente para aplicar para la beca. Y me la gané. Y mi segunda beca es una beca nacional para poder estudiar en la universidad que tú quieras. Y me iban a pagar la escuela, me iban a pagar los libros, me iban a pagar la renta, me iban a pagar el agua, electricidad, basura, me pagaron mi carro, me pagaron mi aseguranza, me pagaron todo. Y lo único que yo quería hacer en ese momento, mientras todos me celebraban en la escuela, era decirle a mi mamá, hacerla llorar, pero de buenas noticias. Y es así como pude estudiar mi carrera, porque las universidades en Estados Unidos son increíblemente caras, y aún más cuando nos ponemos a pensar en todo lo que falta, porque la escuela no es suficiente, la escuela es muy cara, pero con eso no es suficiente. Tienes que vivir. ¿Cómo vas a comer? Yo llegué a la universidad con 100 pesos para toda la semana, $5. Que de hecho ahorita sería menos, porque pues al menos en esos años el dólar estaba un poquito más fuerte. $5 para comer toda la semana. Y yo me acuerdo que me fui a una tienda y me compraba ni siquiera una Maruchan, algo más barato que una Maruchan, que no sabe tan rica. Y yo me compraba una al día. Y en el tercer día, el chico que trabajaba en la caja me dijo, ¿estás bien? Y le dije, no, pero el lunes llega mi dinero, entonces pues nada más tengo que sobrevivir, y si me queda algo de dinero todavía el domingo, me voy a comer 2 Maruchan. Meses después, gracias a mis estudios y gracias a que no dejé que la presión de lo que estaba haciendo me consumiera, me ofrecen mi primer trabajo como estudiante de ingeniería. Y realmente es algo tan interesante para mí poder decir esto, que mi primer trabajo fue la NASA. Yo fui y logré brincar de McDonald's a la NASA. Y me da mucha risa porque una vez vi un comentario en Facebook donde pusieron esas imágenes, una imagen de mí en McDonald's con mi uniforme y una mía en la NASA, y decía un señor, ¿cómo es posible que la dejaron entrar a la NASA si su trabajo anterior era McDonald's? Y sí, señor, sí era, pero pues también pasaron muchos años de estudios en una carrera muy, muy difícil para poder lograrlo, no es así de fácil. Cuando llegué a la NASA entendí algo. Yo entendí que mi situación va a ser diferente, porque cuando alguien me ve a mí, no se imaginan que van a conocer a una gran ingeniera. Y eso lo entiendo, y pues existen muchos estereotipos, y aún más entendemos que existen para las mujeres, pero aún más para una mujer mexicana. Una mujer mexicana que entre a la NASA, que aparte está así de chiquita. Así que cuando yo entré, me dieron un trabajo de 10 semanas.
porque no te contratan inmediatamente y ya. Te dan un proyecto y depende, si te va bien en ese proyecto, tal vez te den otro, tal vez no. Puede que te vaya increíblemente bien y no te inviten a otro, porque también depende mucho la situación laboral en ese momento. Entonces yo entro, tengo mi proyecto de 10 semanas, lo terminé temprano. Esta fue mi estrategia, por cierto. Yo terminé mi proyecto temprano y les dije, denme otro. Estaba a la mitad de ese cuando termino las 10 semanas. Y me dicen, no, pero pues es que lo tienes que terminar. Y les dije, sí, pues denme otras 10 y lo termino. Me dan otras 10. Lo terminé súper rápido porque, por cierto, sí lo podía terminar, no lo hice. Me aguanté. Durante esas otras 10 semanas, lo terminé súper rápido en las primeras semanas y les dije, denme otro. Y así. Y lo hice 4 veces. Cuando finalmente decidí empezar un chisme en la oficina. Y el chisme era de que yo estaba entrevistando con otras empresas aeroespaciales que eran pues la competencia laboral de este centro de la NASA. Y me llama mi jefe a su oficina y me dice, acabo de escuchar algo. Y yo, ¿qué? ¿Que tienes entrevista con una empresa espacial? Yo, sí, mañana. Y me dice, no, pero yo pensé que tú querías trabajar aquí. Le dije, no, sí quiero. Es mi sueño número 1 trabajar aquí. Me dice, entonces, ¿qué estás haciendo? Y le dije, bueno, yo quiero trabajar aquí y me encanta estar aquí, pero mi graduación ya viene y yo no tengo oferta de trabajo todavía y estas empresas me están dando muchas ofertas y mucho dinero. Y me dice, bueno, si te doy una oferta, ¿me prometes que no vas a tu entrevista? Y le dije, no, porque pues mi entrevista es mañana, no les puedo decir que no, así nada más por la promesa de una oferta. Y me dice, bueno, si te doy una oferta hoy, ¿me prometes que no vas a esa entrevista? Y le dije, sí. Entonces, 6 meses antes de mi graduación, yo salí de esa oficina con mi oferta oficial para ser ingeniera de la NASA, para una de las misiones más importantes de la historia espacial moderna, que es una misión que se llama Europa Clipper, que quiere investigar la luna de Júpiter Europa. Entonces salgo de ahí y me doy cuenta de algo. Y yo quiero que sepan esto de mí y que entiendan esto. Yo trabajo mucho y yo estudio muchísimo y me preparo todos los días. Pero yo no les puedo asegurar de que yo soy la persona más inteligente que han conocido o que van a conocer. De hecho, no lo soy. Lo que sí soy es una persona que se va a preparar, que se va a dedicar, que va a estudiar hasta poder lograrlo, que no importa lo difícil que sea, ahí me vas a ver sentada en el mismo escritorio 10, 15, 20 horas, lo necesario, hasta poder entender algo, hasta poder terminar algo, si es lo necesario. Entonces, un año después, ya llevo un año en la NASA, y no me está gustando mucho el trabajo que me están dando. Porque me están tratando como si no tuviera nada de experiencia, cuando realmente yo ya tenía 3 años. Porque los proyectos que yo realizaba con ellos no eran proyectos de estudiante, ya eran proyectos de ingeniería. Entonces,
me di cuenta de algo. Mi jefe estaba buscando a un líder de pruebas justo para esta misión. Así que, ¿qué es lo que hice? Fui con mi jefe y le dije, por favor, yo quiero este trabajo. Este trabajo sería perfecto para mí. Ya sé que nada más tengo un año oficial aquí, pero este trabajo de líder para una de las misiones más importantes del laboratorio es mío. No. Hice algo un poquito diferente. Lo que hice, empecé a hacer el trabajo. Y empecé a decirles a todas las personas relacionadas con ese trabajo que yo era la líder de pruebas. Y me empecé a presentar así con todos los que llegaban. Empecé a mandar correos para realizar estas actividades y yo las firmaba Katia Echazarreta, líder de pruebas. Y eventualmente mi jefe tiene una reunión con todos los meros de la misión, o sea, las personas de hasta arriba. Y él tenía que presentar nuestro trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho este año? Y una de las cosas que tenía que presentar también era la lista de las personas que estaban trabajando en la misión. Y ahí, por primera vez, lo vi. Su nombre, líder técnico, nombre de mi compañero, ingeniero de bla bla bla, Katia Echazarreta, líder de pruebas. Y yo creo que ni siquiera se dieron cuenta. Pero después de eso, todos los proyectos que me daban y que yo realizaba estaban a ese nivel. Entonces, ¿cómo entra todo este tema del espacio? Pues yo ya me había atrevido a mucho. Y me había salido con la mía. Ya sabía que lo más importante, aparte de hacer muy bien el trabajo, porque obviamente si yo hago todo eso y no hago un buen trabajo, se van a dar cuenta y no me va a ir bien. Esa es una parte muy importante. Pero más allá de eso, es que me atreví a eso. Así que estamos ahora en el año 2019 y tomé la decisión de que quería continuar con mi sueño de ser astronauta. Pero una vez más, ¿es suficiente aplicar para una misión y ya? No. Yo me hice una pregunta. En este momento, si te llega la oportunidad, que así no funcionan las cosas, no llegan así nada más, pero si te llega, ¿estás lista? No. Realmente mi familia, toda la vida, cuando vamos en un viaje en carretera, todos nos vomitamos. Todos. Primero una, luego la otra y luego mi hermano al final, que aguanta un poquito más. Entonces, cuando me pongo a pensar en eso y me preguntas, ¿vas a poder subirte a un cohete y aguantar y no vomitarte? No. Entonces empecé a entrenar con todo. Yo cambié mi estilo de vida completamente. Años antes de eso, de hecho, en el año 2015, yo cambié mi estilo de vida, yo cambié mi dieta. Porque yo entendía que los problemas médicos y de salud de mi familia siempre eran los mismos. Y si ya lo sabemos, ¿por qué no hacemos algo desde ahorita? Y para mí, yo lo veía así. No me van a dejar viajar al espacio si tengo todas estas enfermedades que ya sé que me van a suceder, porque no es nada más mi tío. Es mi tío, es mi tía, es mi abuelo, es mi abuela, es mi mamá, son todos. Y de un día para otro
dejé de comer muchas cosas que ni les voy a decir porque no les va a gustar. En el año 2019 aplico para esta misión y en ese año empiezo a entrenar con fuerzas G, empiezo a entrenar con microgravedad, empiezo a entrenar con hipoxia, que es la falta de oxígeno, empiezo a entrenar con trajes espaciales presurizados y me consigo un pase anual para Six Flags, para ya no ser tan vomitona. 3 años después, fue un proceso de 3 años. 3 años después, finalmente me dan mi entrevista. Después del primer año me pedían más información. Después del segundo año, una vez más información y otra aplicación. Y cada año me decían que ya quedaban menos personas, pero yo no entendía, primero, cuántas aplicaron y segundo, cuántas quedan. No tenía concepto de nada de eso. Yo simplemente me pedían y les daba. Pero ya han pasado 3 años, me acaban de pedir una entrevista y ahora sí, yo creo que ya es tiempo de decirle a mi mamá, porque todos estos años no le dije nada a nadie. Y ustedes saben lo que se siente tener que decirle a una mamá mexicana que llevas 3 años en proceso para ser astronauta y que no dijiste nada. Y que la misión es en un mes. Me acuerdo cuando me dieron la noticia, entendí algo muy importante. Yo entendí que sí, me seleccionaron a mí y yo voy a vivir esta experiencia. Pero no es así de simple, porque yo represento algo. Represento a muchas mujeres y a toda una nación. Y que algo como lo que estoy a punto de hacer no ha sucedido. Y no nada más no ha sucedido. Han pasado 40 años. 40 años desde esa primera misión con el astronauta Rodolfo Neri Vela. 40 y nada. Entonces, en ese momento, no nada más es decirle a tu mamá que te han seleccionado a ti para viajar al espacio, es explicarle que esa primera persona eres tú. Y lograr entender eso es algo muy complicado. Yo me despertaba 2 semanas enteras. Yo me despertaba y cada mañana yo decía, qué bonito sueño. Y continuaba con mi vida. Abría mi celular, veía todos los comentarios, todos los mensajes, y cada mañana me acordaba una vez más que no era un sueño, que esto estaba sucediendo y que mi cerebro no lo lograba entender. Esta foto de aquí es mi foto favorita de esta misión y creo que podemos ver por qué. A veces cuando estoy yo solita se me olvida lo chiquita que soy, pero cuando veo esto es un símbolo muy importante, porque lo que podemos ver aquí en el físico es exactamente, estas son exactamente las razones por las que siempre me decían que yo no iba a lograr esto. De hecho, tengo una historia chistosa relacionada con esta foto. Mi abuelita, cuando se dio cuenta de todo esto, dijo, qué bueno, mijita, que tu bisabuela no está aquí para ver que tú te metiste en una lata con puro señor. Pero sí,
Eso es exactamente lo que hice. Cuando estamos entrenando para esta misión, es muy importante planear absolutamente todo. Y esto es por varias razones. Cuando estás flotando no vas a poder controlar muy bien tu cuerpo, es tu primera vez. Podemos entrenar todo lo que quieras, pero nunca se va a comparar con la realidad. Y muchos de nosotros tenemos una experiencia que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, quiere hacer algo similar cuando estás flotando, que es lo que conocemos como nadar. ¿Qué es lo que pasa si te pones a nadar cuando estás flotando en el espacio? Nada. Bueno, tal vez le des una patada a tu compañero, te vas a desesperar, pero ahí te quedas. Entonces, saber cómo controlar tu cuerpo en la microgravedad es muy importante, pero no nada más tus partes, la fuerza, porque la fuerza necesaria para llegar, yo diría que de un lado de este escenario al otro, es la fuerza de 3 dedos. Con 3 dedos, si le hago así, eso es todo lo que necesitas. Pero no estamos acostumbrados a eso. Entonces vas a estar rebotando como no tienes idea. Y esos primeros segundos son los más importantes. Y de hecho, sí me lo dijeron cuando estaba entrenando, pero vivirlo es completamente diferente. Me dijeron, mi entrenador, los primeros 10 a 15 segundos no hagas nada, porque no vas a poder hacer nada, tu cerebro no va a entender la situación. Entonces deja que tu cerebro se acostumbre y ya te mueves. Y yo me acuerdo que dije, a ver, no, sí tenía razón. Cuando llegas por primera vez, y digo por primera vez porque esas palabras son muy importantes, nosotros somos una colección de memorias y nuestros cerebros saben cómo reaccionar porque ya llevamos experiencias similares. Si me quemo, mi cuerpo ya sabe qué hacer, no tengo que pensar, se quita. Si me caigo, mi cerebro ya sabe qué hacer. Cuando estás flotando, nunca ha tenido una experiencia así, no entiende. ¿Y cuál es la única experiencia que tenemos que se siente un poquito así? Bueno, ¿qué es lo que te pasa? Estás flotando, pero todo lo que tienes adentro del cuerpo flota también. Y lo que se siente más es la sangre. Así que tenemos la sangre aquí. ¿Cuándo sientes la sangre en la cabeza? Cuando estás de cabeza. Entonces, en esos primeros segundos, tu cerebro, ¿qué te dice? Estás de cabeza y no estás. Tú puedes ver que no es así, tu cerebro te dice que sí, y por primera vez tu cuerpo está peleando con tu mente, porque te están diciendo cosas diferentes. De la nada se da cuenta de la realidad, y es como si en ese momento finalmente te das cuenta de todo, porque estaba usando todo su poder para lograr entender que todo lo demás se te olvidó. En ese momento todo regresa una vez más. Volteas sin querer y estás viendo un planeta. Y poder ver un planeta, nuestro planeta, es la experiencia más increíble. Es el privilegio más grande de la vida. Nunca vamos a poder imaginar la realidad de cómo se ve con tus propios ojos. Y por cierto, porque ya sé que me van a preguntar si es redondo.
Pero ¿qué es lo que ha sucedido después? Al regresar, yo me di cuenta de algo muy importante. Y eso es que si me preguntan hace un año, si me preguntaron, yo acabo de regresar, eres un estudiante mexicano, tienes únicamente ciudadanía mexicana, ¿puedes lograr algo así? Toda mi trayectoria, todo lo que yo he logrado, claro que me esforcé, claro que trabajé, claro que lloré, sudé, todo lo que quieras, pero tuve oportunidad. ¿Alguien aquí puede lograr eso? No. Si se quedan en México, no. No. Yo soy una persona muy honesta y siempre les voy a decir la verdad. Pero tampoco vamos a terminar tan negativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto? Yo tomé la decisión de que no me podía regresar. Yo no podía continuar con mi carrera cuando entiendo eso en mi corazón. Que tantas personas tienen el mismo sueño que yo no soy única. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños sueñan con lograr algo así? Y simplemente por nacer en un país no lo van a poder lograr. Cuando comencé con este trabajo y tomé la decisión de que yo iba a crear una industria espacial en México, todos me decían que estaba loca, que no había manera, que a nadie le iba a importar y que no era posible. Bueno, en un año, esto es lo que hemos logrado. Logramos aprobar, después de trabajar 4 meses, una reforma espacial que le va a dar prioridad para el desarrollo nacional a las actividades espaciales aquí en México por primera vez en la historia. Esta reforma actualmente está en el Senado y ya estamos trabajando para poder llevarla a una votación. Esta reforma en el Congreso fue aprobada y fue aprobada con tanto éxito que ese día lloré y lloré y lloré, porque ese día me di cuenta que no era cierto, todo lo que decían, de que era imposible, de que a nadie le importaba. Sí nos importa, sí es posible, sí lo queremos lograr y sí lo podemos lograr. Y para concluir, estas imágenes de aquí son en México. Estas imágenes no nada más son en México, son en un pueblo mexicano. Con mi Fundación Espacial estamos creando las oportunidades necesarias aquí en México para que todos los mexicanos que quieran trabajar en una industria espacial puedan prepararse. No es suficiente abrir las puertas con una reforma si no estamos preparando a las personas que eventualmente van a llegar. Así que estamos haciendo las dos cosas. Logramos este primer campamento, que fue el primer campamento de entrenamiento espacial, aeroespacial, de todo México y toda Latinoamérica este verano pasado. El próximo año vamos a tener nuestra segunda edición de este entrenamiento y no nada más va a ser para niños, vamos a tener un componente para profesionales, para estudiantes de universidad que quieran aprender más de esta industria, y vamos a traer profesionales de la industria de las empresas espaciales más importantes de Estados Unidos para que puedan enseñarle a nuestros ingenieros, a nuestros científicos mexicanos todo lo necesario para poder crear y desarrollar esta industria. Entonces, una vez más, si me dicen que algo es imposible, lo que yo les voy a contestar es, ok, dame un año y vuélvemelo a decir. Muchísimas gracias.